Muy buenas, audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación de las que periódicamente sostenemos, en una nueva entrevista de las que periódicamente tenemos con protagonistas del acontecer nacional e internacional. Esta transmisión está en vivo en la red Zoom Facebook Live, estará pronto en X, YouTube e Instagram, y por supuesto los principales referentes de esta entrevista usted los va a encontrar en puroperiodismo.com. Conversamos en esta oportunidad con el empresario Tomás Dueñas, director de la firma Premium Group Holdings, en donde ha estado en esa posición en los últimos 12 años, 8 meses, ex embajador de Costa Rica ante la Unión Europea de 2010 a 2013, ex embajador de Costa Rica en Washington D.C. 2004-2009 y ex ministro de Comercio Exterior periodo 2000-2002. Una amplia experiencia no solo en el ámbito público del comercio exterior, de las relaciones internacionales, sino también, por supuesto, en el ámbito empresarial, donde compartimos en su momento desde el punto de vista profesional y pues interesados en conocer la temática, el dominio y el expertise del empresario Tomás Dueñas sobre uno de los temas que está generando más atención, más inquietud y, por qué no decirlo, más preocupación en el ámbito empresarial, gubernamental, público, privado del país, como es la reciente imposición de aranceles de hasta 15%, noticia comunicada el 8 de agosto por parte de la administración del presidente Donald Trump a diferentes países, pero en el caso de Costa Rica es uno de los más elevados en Latinoamérica. Esta cifra del 15% primero estuvo en 10% en el primer anuncio, en la primera medida que lanzó Trump y que impactó a por lo menos 190 países dentro de las disposiciones económicas, fiscales, financieras de la nueva administración norteamericana. De esto conversamos con el empresario Tomás Dueñas. Don Tomás, muy buenas, muchas gracias por atender la gestión de Puro Periodismo. Más bien, muchas gracias a usted, querido amigo, de tanto tiempo. Es un honor estar en su programa y ojalá pues que pueda yo pues ayudarle a quienes nos están viendo y escuchando a entender un poquito más el panorama que usted acaba de describir. La medida adoptada por la administración norteamericana con el paso de los días, con el paso de las semanas, don Tomás, no pareciera haber tomado por sorpresa a diferentes actores, porque desde la campaña electoral el presidente Trump había sido muy enfático en que venía con medidas arancelarias muy fuertes, muy proteccionistas por parte de la administración estadounidense para revertir un déficit trillonario, según él ha justificado y argumentado. Pero en el caso de algunos bloques regionales y en el caso particular de un país como Costa Rica, lo que sorprende es el monto inesperado aplicado a las exportaciones del país. ¿Le sorprendió a usted el anuncio? ¿Le sorprendió el monto? ¿O cómo ve usted esta decisión de la administración norteamericana para efectos de la economía costarricense? Bueno, es una muy buena observación por su parte. Lo primero es que durante la campaña él había anunciado una serie de medidas, incluyendo arancel, y todos lo habíamos interpretado como una medida contra el desbalance comercial que tiene principalmente con algunos bloques, como usted menciona, pero principalmente era el tema con China. Eh, Número uno. Entonces, pues, la campaña, sus promesas, sus discursos, etcétera, sus declaraciones fueron principalmente orientadas alrededor de esa situación que tenía algún desbalance con Europa, algún desbalance con otros países, el de China, pero la sorpresa fue de que terminaron determinando
como política comercial diplomática, que algo que nunca había sucedido antes, pues porque hasta el momento con el modelo Bretton Woods se había mantenido la política comercial de los Estados Unidos independiente de la diplomática, muy pocas veces se juntaba y pues nos sorprendió a nosotros y en particular a los latinos y a los socios comerciales como somos nosotros, Centroamérica, República Dominicana, con los Estados Unidos por medio del CAFTA, nos sorprendió de que nos incluyeran en un arancel que ellos llamaron el piso, que era 10%. Y posteriormente, en esta serie de cambios que usted también menciona, porque esto no ha sido una política clara desde el principio, sino que ha ido evolucionando, cambiando, etcétera. Se le han añadido cosas, se le han restado otras, y todavía, francamente, hay cierta incertidumbre todavía sobre los montos finales. Pero ese 5% adicional que nos pusieron simplemente se debió a que nosotros, teniendo éxito en una relación que era precisamente el propósito del CAFTA, que era intercambiar bienes y servicios y establecer una mejor sociedad, más próspera, más empleo, etcétera, pues Costa Rica es de los pocos países de la América Latina que más bien revertió un déficit comercial a un superávit en los últimos 2 años. Entonces, simplemente la Oficina Comercial de los Estados Unidos determinó de que todos los países que tienen algún superávit, o sea, que nosotros le vendemos más a los Estados Unidos que lo que le compramos, que se ha dado pues por el auge de las exportaciones de zonas francas, pues simplemente esa gente iba a pagar otro 5%. De ahí es donde sale el 15%, y entonces pues lo que usted señala, en la mayoría de los países latinoamericanos es 10%, y a nosotros tenemos que vencer 5 puntos porcentuales más, o sea, 50% más de arancel. Sin duda, no solo por el monto, sino por la aplicación a un país con una relación comercial tan intensa como la que es la de Costa Rica con la economía norteamericana. 47.2% de las exportaciones de Costa Rica en 2024 dirigidas a Estados Unidos, el principal mercado. Un superávit logrado, como usted mencionaba, en los últimos 2 años de 791 millones de dólares, el primero en 37 años, muy relacionado con esta apertura comercial del país a lo largo de las últimas 3 décadas. Muy relacionado particularmente con un evento y con un instrumento de relaciones comerciales regionales en el cual usted tuvo una incidencia. Y recuerdo que en las horas calientes de la disputa pública del referéndum, el primero en la historia del país sobre la aprobación o no del TLC con Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, intercambiábamos sobre las viabilidades de este instrumento que le ha permitido al país un salto en los últimos 24 años 15 años para ser precisos, de 2.300 miles de millones de exportaciones de dólares en 2009 a 9.400 miles de millones en 2024. Sin duda, una eh, triplicación de los niveles de exportación del país. Sin embargo, de pronto, un instrumento como es este pareciera que está con el piso totalmente movido, pareciera que entra en un estado que algunos se han atrevido a afirmar, incluso que calificando al TLC o al CAFTA como muerto en estos momentos a partir de la imposición de esta política de aranceles tan restrictiva por parte de Estados Unidos. Don Tomás, usted fue un protagonista de esos eventos, de esos acontecimientos, impulsando la aprobación del TLC en el país. ¿Cómo ve en estos momentos eso en relación con estas nuevas medidas proteccionistas norteamericanas? Bueno, primero que todo, Edgar, usted toca
un punto muy, muy preciso, que es posiblemente la ironía más grande de lo que está sucediendo. El, el propósito del CAFTA fue un invento, por así decir, una nueva política diseñada por Bob Selig, que en aquel tiempo era el representante comercial, y por Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado. Ellos son muy amigos y entonces ellos idearon un plan para ofrecerle a los socios próximos, en este caso Centroamérica, ofrecerles a ellos acceso preferencial al mercado más grande y sofisticado del mundo, que es, como usted describe, los Estados Unidos, en que ya era nuestro principal socio comercial, a cambio de instrumentos de estabilización política, económica, social, fortalecimiento institucional, de cambios en nuestra sociedad productiva al buscarse la apertura de mercados de telecomunicación y de seguros, de fortalecer el tema de garantías jurídicas. O sea, todo ese a cambio del acceso, nosotros nos comprometimos por medio de un CAFTA que continúa siendo una ley del Congreso de los Estados Unidos, aprobado por las los partidos políticos y está plenamente vigente. O sea, entre las cosas que afirman acá de que el CAFTA primero era falso o que no o que no está vigente, no aguanta un análisis serio de la realidad política, comercial o diplomática de Costa Rica con Estados Unidos. Ahora, habiendo dicho eso, como usted menciona, esto es una cláusula nueva y una cláusula que no se ha negociado, y por eso es que COMEX ha tomado la actitud que corresponde, porque hay una cláusula de renegociación en el CAFTA. Existe en blanco y negro. Y entonces las dos partes tienen que llegar a un acuerdo para entonces modificar algún tipo de cláusula. Lo que se ha modificado es, o se ha impuesto, un adicional a la tabla de arancel que ya existe sobre el CAFTA, que en la gran mayoría, después de, como usted señala, de 15 años, pues ya las tarifas o los impuestos de importación y de exportación, los aranceles habían llegado prácticamente a cero. De manera de que, en efecto, nuevamente usted lo menciona, la gran sorpresa y ciertamente preocupante es de que ahora vamos a tener que vencer en la gran mayoría de nuestras exportaciones a Estados Unidos, no todas, algunas, vamos a tener que vencer un arancel de 15%, compitiendo con otros países que tienen 10 o que tienen el mismo arancel nuestro. Pero cuando señalo de que hay excepciones, en este momento se están dando excepciones en el tema de los aranceles, de manera de que yo tampoco creo que deberíamos de afirmar de que ese 15% va a quedar ahí. Yo creo que de aquí a final de año, los países, todos estos a quienes se les impuso un arancel, van a reaccionar de una forma u otra. Va a haber interrupciones de las cadenas de suministro, va a haber interrupciones en los flujos comerciales y de inversión, etcétera, entre los países. Y yo creo que vamos a entrar en una época en el que de aquí a final de año es que vamos a tener claro por dónde va la cosa. Y Costa Rica, pues ciertamente va y tiene la intención de acogerse a sus buenas relaciones en Washington para poder lograr que nos reduzcan el arancel al mínimo. Ironía o no, don Tomás, y usted lo planteó en el inicio de este punto de análisis de los impactos de la política de aranceles de Estados Unidos hacia diferentes regiones del mundo. Lo cierto es que estamos ante una, que usted mismo lo asume en un reciente análisis que hace, ante una nueva realidad de negociaciones comerciales, económicas,
y usted va más allá, políticas y diplomáticas con Estados Unidos. En ese sentido, ¿cuáles ve, y usted lo acaba de mencionar, Costa Rica debería apelar a sus buenas relaciones con Washington para explorar apelaciones, esta excepción que usted cita y la posibilidad de revertir ese 15%? Pero ¿cuáles son escenarios lógicos que usted ve de aquí hacia adelante, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, a la relación comercial bilateral Costa Rica-Estados Unidos? Bueno, es una magnífica pregunta, pues porque vamos a ver, si nosotros creemos de que la solución de esta situación que nos va a afectar, definitivamente nos va a afectar, pues porque un 15% de arancel a las exportaciones va a afectar la estructura de costos con lo que se está manufacturando o procesando bienes y servicios desde Estados Unidos, eso va a afectar definitivamente nuestra competitividad. Pero por otra parte, y entonces tenemos que trabajar en una solución con los Estados Unidos, pero afirmar de que los Estados Unidos tienen la llave no es más que la mitad de la respuesta. La otra mitad, como se señala, es de que nosotros, ya con un arancel del 15%, aunque fueran simplemente 10, ya es hora de que nosotros repensemos el modelo que tenemos en Costa Rica y que entonces empecemos eh, eh, a, a conversar, y es momento ya a volver a conversar sobre el modelo que tenemos de producción, modelo social, el modelo que tenemos para engrandecer nuestra sociedad y mejorarla, etcétera, etcétera, y tomarnos el tiempo de invertir suficiente en competitividad estructural. Llámese un aumento de la productividad que conduce a una mejora en la competitividad, o sea, la simplificación de trámites, modernizar el Estado, reducir costos de operación en el país, que nos conduce también a la necesidad de tener una clara política y muy moderna de comercio e inversión, o sea, simplificación nuevamente, fortalecer el ambiente para que se pueda comerciar e invertir, diversificar mercados, atraer inversiones estratégicas, como se está haciendo, pero continuar con aquello tocando otras puertas, pues porque eh, vamos a tener que conseguir, vamos a tener que llenar ciertos baches que nos van a ir apareciendo, pues porque definitivamente con un arancel del 15%, las exportaciones de Costa Rica a Estados Unidos posiblemente se reduzcan en valor. Tenemos que hablar de la infraestructura, una infraestructura que todos tenemos que sufrir todos los días, esos costos de transporte, por ejemplo, para darle una idea al oyente y al vidente, el costo de transporte en Costa Rica ha llegado a tal punto de que transportar un contenedor de Limón a San José vale igual que transportar ese contenedor de Miami a Limón. O sea, simplemente no tiene sentido. Aparte de las horas muertas y los problemas de tránsito que tenemos. Y por último, invertir en capital humano. Cuando se habla de capital humano, yo no hablo del tema de educación como todo, pues porque eso es un tema muy complejo y usted lo sabe perfectamente bien. Es objeto de discusión hace muchos años. Pero ciertamente podemos comenzar por fortalecer y poner en vigencia la nueva ley del INA que fue diseñada a base de atraerse el modelo alemán y de Singapur, los dos países más competitivos posiblemente en temas técnicos, o sea, de educación técnica, para que entonces no nos limitemos nosotros a esperar de que un estudiante tiene que pasar por 4 años de ciclo universitario antes de incorporarse al sector productivo y entonces sustituir aquello o hacerlo simultáneamente de que preparemos técnicos en año y medio, 2 años en el INA para que vaya también asumiendo las posiciones
como las que usted tiene en pantalla de la parte técnica de nuestra producción. De manera de que hay formas de llegarle, pero tenemos que ya, tenemos que sentarnos. O sea, ya llegó el momento en el que, como mencioné, hay que repensar el modelo. El modelo no lo aguanta, el tipo de cambio no nos está ayudando en nada. La inflación, dicen que es cero, pero no la veo así. Y tenemos que verdaderamente buscar revertir ese modelo que en buena hora fortalece las necesidades sociales, pero también tenemos que pensar de que las necesidades sociales solamente se pueden pagar con competitividad estructural. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con el empresario Tomás Dueñas, director de Premium Group Holdings en San José, Costa Rica, y con experiencia en el sector tanto empresarial particular del país e internacional como en el sector público. Ex embajador en la Unión Europea, ex embajador en Washington, D.C. y ex ministro de Comercio Exterior. Usted toca un tema que en un reciente análisis usted planteaba, y es que el país está requiriendo un consenso nacional para abordar esta coyuntura tan particular, pero con visión hacia futuro. ¿Le queda tiempo al presente gobierno, a la presente administración para echar a andar algo así? ¿O cómo ve usted los márgenes de maniobra del presente gobierno en este momento de cara a una propuesta como la suya, ya de más ampliadas dimensiones? Mire, es una pregunta que se las trae definitivamente, porque como usted menciona, estamos a punto de abrir la campaña presidencial y entonces va a ser muy difícil de que las partes en contienda estén dispuestos a tomarse el tiempo de empezar a plantearse la necesidad de un consenso nacional durante la campaña. De manera de que en lo que sí podría el gobierno es en iniciar aquello, es en dar señales de que esto podría convenir y no esperar a que pase lo que vaya a pasar de aquí a final de año, en que yo estoy seguro de que las reglas del juego van a estar mucho más claras y podría ser que nos sorprendan todavía más, ojalá que positivamente, pero no se sabe exactamente cómo va a reaccionar el resto del mundo ante esta acometida de aranceles. Pero ciertamente la necesidad de replantear el modelo tiene que darse y ojalá que por invitación del gobierno y al mismo tiempo tomar acuerdos en el corto plazo que puedan remediar por lo menos la situación del arancel. ¿A qué me refiero? Bueno, si el tipo de cambio en este momento está siendo tan cuestionado, ese es uno de los elementos que un país como el nuestro, que tiene su moneda propia, puede utilizar para hacer más competitivo el intercambio de dólares y de colones. Hay que recordar de que las exportaciones o el exportador en Costa Rica que exporta en dólares, pues ha tenido que vivir una devaluación del dólar, por así decir, del 20-25%, y eso es algo que se podría revertir haciendo un ajuste en el tipo de cambio y ayudándole entonces a su estructura de costos. Porque de lo que a mí más me preocupa, Edgar, es de que como empresario, cuando usted enfrenta, y eso me pasó durante 40 años en mi vida, en distintos mercados, es que estuvimos en 10 países en América Latina, etcétera. Cuando usted tiene que enfrentar un ajuste de costos de 15% en lo que usted produce,
pues usted tiene que llamar a su gente, los administradores, principales, gerentes, etcétera, y usted les plantea la pregunta de cómo vamos a hacerle frente a ese ajuste en la estructura de costos, y lo primero que le van a mencionar es el empleo. De manera de que es la primera víctima de un ajuste en precios internacionales o aranceles o lo que sea, puede ser el empleado mismo, y eso es lo que menos quisiéramos. Por eso es que es importante que el gobierno tome algún tipo de medida para aliviar el tema el arancel con medidas que ellos podrían tomar. Por ejemplo, podrían modificar la contribución al Banco Popular, que al sector productivo no le produce absolutamente nada. Podríamos fortalecer. El INA tiene fondos para preparar mejor a la gente, a ser más competitivo, etcétera, etcétera. Existe el tipo de cambio, que también tiene que ver con la tasa de interés. De manera de que hay formas, pero en eso, y formas de modificar o de mejorar la condición que le corresponde al gobierno, y lo puede tomar ya y no tener que esperar hasta el final de la contienda electoral. Conversación con el empresario Tomás Dueñas, director del grupo Premium Group Holdings en San José, Costa Rica, ex ministro de Comercio Exterior, ex embajador en Washington, D.C. y ex embajador en la Unión Europea, con su visión sobre los eventuales impactos, las olas que está generando la aplicación tan fuerte de la política arancelaria en todo el globo, particularmente en regiones como Latinoamérica y por supuesto en una nación con una economía tan dependiente de la economía norteamericana como es Costa Rica. Usted afirmó en un reciente análisis, don Tomás, se destacó por parte del canciller de la República la estabilidad, la intensidad y la afinidad política en el contexto bilateral. No obstante, aseguró usted, la reciente decisión de la administración Trump de imponer aranceles del 15% a productos costarricenses nos obliga a cuestionar esa visión exclusivamente diplomática y reconocer una realidad más compleja y más desafiante. ¿Por qué más compleja y por qué más desafiante? Vamos a ver, porque el modelo que esta gente ha planteado eh, es un modelo en donde están amarrando el tema comercial con el tema diplomático. El ejemplo más grande es el 50% de arancel a Brasil, más que todo pues porque Trump es amigo de Bolsonaro y considera que el presidente Bolsonaro lo están juzgando indebidamente, y entonces como medida de protesta, pues entonces le vamos a aumentar un arancel a Brasil, le vamos a imponer un arancel total del 50%, no del 10 o el 15, sino del 50%. Entonces ellos van a tener que lidiar con una situación todavía más compleja que la nuestra. En el tiempo de nosotros, que estábamos en Washington y estábamos negociando e implementando el CAFTA, se volvió un tema muy comercial, y la oficina del encargado comercial, el USTR, que está escrito al presidente de los Estados Unidos, no al Congreso, curiosamente, tenía una magnífica relación con el presidente Bush, y el presidente Bush se sentía muy a gusto con el desarrollo de las negociaciones que eventualmente se dieron entre Centroamérica Dominicana y los Estados Unidos. Entonces no era un tema de tanta eh, eh, relevancia de fondo, más que era un instrumento en el que intervenía la diplomacia como representante del gobierno de Costa Rica en Washington, pero que fundamentalmente era una negociación que giraba alrededor de un pacto comercial. En este momento, el pacto comercial que
que eventualmente surgió de ahí, que se llama CAFTA, ahora está siendo integrado en la política internacional de los Estados Unidos. Entonces, eso va a requerir no solamente un esfuerzo muy particular que se está dando por parte de COMEX en Washington, sino que también se va a requerir un esfuerzo muy especial en Washington mismo, por medio de la Embajada de Costa Rica y por medio de la oficina comercial de Procomer, que está en Washington también. De manera de que lo que yo estoy afirmando es de que ahora los dos puntos se juntan y entonces ya no es cuestión de hablar o de pretender de que una buena relación diplomática nos conduzca a la solución de algún obstáculo comercial que tengamos. Eso es lo que cambia y entonces eso requiere Cancillería y COMEX trabajando juntos para un solo propósito. ¿Qué pasa con una decisión como la que se adoptó al puro inicio de la administración Chávez Robles, que fue romper el convenio de atracción de inversiones externas por medio del CINDE que venía operando por casi 30 años y que de un momento a otro abruptamente fue cortado? Este tipo de decisiones, ¿usted cree que afectan, impactan o deberían de pensarse en revertirlas en una eventualidad de cambio de gobierno? Bueno, vamos a ver. Yo tengo que recordarle que yo también fui presidente de CINDE, ¿verdad? Entonces, pues le tengo cariño, por supuesto, a CINDE. Yo creo que en el fondo lo que se dio fue eh, que CINDE, que fue creado como una institución eh, eh, independiente, eh, se eh, fue creciendo y al mismo tiempo fue dependiendo cada vez más y más con el gobierno, cosa que cuando yo fui presidente de CINDE era una institución de 15 personas y de un presupuesto de $300,000 al año. Al principio del gobierno ya CINDE recibía millones de dólares por parte del gobierno y todavía se mantenía como independiente. Quizás la comunicación entre las dos no se dio en la mejor forma y quizás eso fue lo que provocó la decisión de separarse. No obstante, lo que queda, Edgar, es una experiencia buena. Eh, Tenemos fortalecido nuestra posición y nuestros nichos en zonas francas, se ha traído inversión extranjera, se ha fortalecido en el proceso el turismo, a pesar de que estamos pasando por una época un poco difícil, pero ciertamente esa relación CINDE, Procomer, COMEX, siempre fue una buena relación y ojalá pues que de alguna forma u otra aquello continúe trabajando en armonía. Conversación con Tomás Dueñas, empresario y exfuncionario, ex ministro de Comercio Exterior, ex embajador en la Unión Europea, ex embajador en Washington, D.C., sobre las perspectivas de los impactos y las reacciones del país ante los anuncios y las medidas impuestas adoptadas por la administración de Estados Unidos en cuanto a aplicación de aranceles de hasta 15% en el caso de Costa Rica. Usted dice que se está ante un momento desafiante. No estamos ante una emergencia, pareciera, pero sí ante un fuerte desafío y usted lo pone de cara institucional para reaccionar ante lo que está pasando. ¿Está el país a tiempo para superar esta coyuntura en el manejo de sus relaciones del comercio internacional? Yo creo que sí, siempre y cuando no se politice el tema. O sea, nosotros ya tuvimos un ejercicio anterior, claro, estábamos más jóvenes, en los 80s, 90s, cuando a raíz
de las devaluaciones y el colapso económico, por así decir, de la administración de Carazo. En aquel momento, para los jóvenes que nos están viendo y escuchando, las devaluaciones llegaron a ser de 600, 700%. El tipo de cambio se fue de 660 a 200 en cuestión de un año. Y verdaderamente Costa Rica vivió unas condiciones de desempleo 40, 50%, encarecimiento, inflación, todas las cosas nos sucedieron a la vez. Pero siempre hubo la discusión o hubo el ambiente para que de la mano entre otros, de don Eduardo Lizano y la academia y algunos otros pensantes, economistas, empresarios, eh, la misma gente que fundó CINDE y con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, se supo hacer un replanteamiento de toda nuestra política comercial. Y de ahí entonces eventualmente con gobiernos sucesivos, que eso fue y ha sido una de las fortalezas de COMEX, todos los gobiernos de una forma u otra han apoyado a COMEX y a la política comercial y de inversión extranjera del país. Eso ha sido una gran ventaja, pues porque entonces no se le ha metido mano políticamente a ese modelo. Ahora, lo que yo estoy diciendo es de que ya ese modelo ya hay que modificarlo, hay que reforzarlo, hay que modernizarlo, pues porque ese modelo pues ya podría estar sujeto a modificaciones que lo modernicen, que lo hagan más entendible, más administrable, más sencillo, por Dios santo, para que las cosas se simplifiquen y todo en nombre de el desarrollo económico, político y social de Costa Rica. O sea, no tenemos que separar el comercio del bien social. Precisamente el alma de CAFTA fue, como dije al puro principio, fue el acceso preferencial de nuestros productos al mercado americano a cambio de nuestro compromiso de fortalecer las instituciones, de mejorar las condiciones, de hacer las cosas más simples, de garantías jurídicas, de patentes, de fortalecer el tema de patentes, o sea, de modernizar la sociedad. Ahora nos toca otra vez hacerlo. Usted está planteando una opción que a mí me parece, don Tomás, y si estoy equivocado me lo aclara, pero que como usted lo dice, requiere liderazgo, visión y patriotismo. ¿Usted ve en el entorno en este momento que se esté apostando a eso? ¿O usted cree necesario que los distintos actores sociales se muevan en esa dirección? Buenísima la pregunta también, Edgar. Bueno, le voy a decir francamente, salir de cero, el tico no sale es muy pocas veces que el tico toma iniciativas de cero. O sea, somos muy dados a vivir el presente y no pensar en el futuro. Inclusive pensamos más en el pasado que en el futuro. Vea que esa es la forma en la que yo describo al tico. Pero, como usted acaba de mencionar, hasta que el tico sienta en carne propia los empresarios, los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones del gobierno, el sector productivo, las zonas francas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que nosotros no sintamos que se nos viene encima la ola, es de que no se va a dar aquello. Pero no tengo la menor duda de que nos va a llegar el momento, si esa es la pregunta. No tengo la menor duda. Esto no va a desaparecer por actos de diplomacia o porque nos queremos mucho o porque los turistas americanos les gusta mucho ir a Santa Teresa o que toman Pilsen. No, no, esas cosas no van a desaparecer así. Esto es una realidad económica que nos va a afectar nuestra estructura de costos y nuestra competitividad. Entonces es hora de plantear aquello porque si no el modelo social de Costa Rica peligra.
Don Tomás, le agradezco su tiempo, sus valoraciones, sus reflexiones sobre este tema tan vigente en la realidad nacional e internacional como es los impactos de la aplicación de la política de aranceles por parte de la administración del presidente Donald Trump. Si usted cree que se queda algún punto en el tintero que desea compartir con la audiencia de Puro Periodismo, pues adelante. Si cree que queda alguna idea que deseara compartir, añadir a lo que hemos conversado, bienvenido. Pues muchas gracias, Edgar. Primero que todo, agradecerle a usted y a toda la gente que ve su programa la oportunidad de conversar con usted en una forma muy objetiva y se lo agradezco mucho, como siempre. Usted se ha destacado como una persona con una visión muy clara y muy definida y muy madura. Eh, yo creo que el mensaje último es, me refiero a cuando yo digo que podría peligrar el modelo social. Y el social principalmente que se va a poner en peligro es el empleo. Entonces, que la gente que nos está viendo y escuchando esté muy atenta a eso, pues porque desafortunadamente, como les decía, como empresario, a lo primero que se le ocurre al gerente financiero de operaciones de una empresa en reducir costos no es cortar el periódico o cortar al jardinero, es cortar personal. Entonces, eso es algo que deberíamos nosotros defender a capa y espada. Y por eso es que le hacemos un llamado al gobierno de que por favor tomen esto como corresponde y que ojalá que veamos medidas concretas y de corto plazo y muy pronto. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, ha presentado una conversación, una entrevista con